Las 10 en punto de la mañana, ¿cómo están amigos? Bienvenidos al programa Dialogando. Gladys Olortegui Mariño desde Lima, Perú. Bueno, estamos de regreso, ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Rolly Valdivia Chávez es periodista especializado en crónicas, reportaje y fotografía de viaje. Bachiller en comunicación social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es autor de los libros Relatos del Perú y Explorando el Perú, Visiones a Contraluz, y creador de los talleres El ABC de la Crónica de Viaje y Viajar para Escribir. En sus más de 20 años como periodista de viaje, sus textos y fotografías han sido publicados en medios nacionales y extranjeros. Y claro que sí que le damos la cordial bienvenida a Rolly Valdivia. Qué gusto tenerte en el programa, Rolly. Igualmente, Gladys, es un gusto para mí estar aquí en Dialogando para conversar un poco sobre viajes, travesías y periodismo de viajes también. Sí, primero, tú conoces ya casi todo el Perú porque eres un viajero empedernido y has encontrado en cada camino, en cada ruta, una historia que contar. Esa es precisamente la idea de viajar. Yo siempre digo que viajo en búsqueda de historias, de imágenes para contar y para describir, ¿no? Es lo que me motiva a seguir viajando porque el lugar donde uno va, así yo puedo haber ido a un lugar varias veces, siempre hay algo nuevo que ver, siempre hay algo nuevo que contar, siempre hay algo nuevo que explorar. El Perú es un país demasiado grande, demasiado generoso también para quienes buscamos historias, para quienes buscamos imágenes, porque siempre nos da algo nuevo, siempre nos da una oportunidad de seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? En realidad no hay muchos periodistas cronistas. Hay pocos cronistas que con su pluma nos trasladan a escenarios diversos y tú estás involucrado con este subgénero de crónica desde hace tiempo. Desde estudiante ya ibas por esa línea. ¿Cómo así empiezas a hacer tus primeros trazos como crónica? Sí, yo creo que ya desde estudiante me llamó la atención el género porque creo que es el que permite que uno se pueda expresar más, se puede explayar más, intente de crear más con el lenguaje, ¿no? Que es algo que a mí me llama la atención. Después ya cuando comencé a trabajar tuve la suerte de que en todos los lugares en los que trabajé siempre me daban espacio para escribir crónicas. Después vendrían los viajes y juntaría las dos cosas, ¿no? Los viajes y las crónicas para hacer lo que hago hasta ahora. Lamentablemente, como tú dices, cada vez son menos periodistas los que hacen crónicas, cada vez hay menos espacio para las crónicas en general y para las crónicas de viajes en particular, ¿no? Porque en el tema de viajes lo que se prefiere son relatos más bien, digamos, descriptivos de una ruta, que solo hablan de la ruta turística en sí, pero no de lo que sucede en el camino, las sensaciones que te generan, los personajes que vas encontrando, ¿no? Entonces ahí también hay algunas limitaciones que siempre hay que tratar de romper, porque cuando uno cree que hace lo correcto en este caso, o que hace lo que le gusta, hay que seguir intentando, y como se dice, hay tu palo, ¿no? Entonces mi idea es morir en mi palo defendiendo la crónica y el estilo de periodismo que a mí me gusta hacer, ¿no? Hablemos de Relatos del Perú. Esta fue tu primera publicación. ¿Cuándo lo publicaste esto? Relato del Perú fue publicado en el año 2011, ¿no? Ese librito ya no está en circulación, digamos, ¿no? Por lo menos los ejemplares ya salieron de mi depósito, por decirlo de cierta manera. Y ese libro fue el primero que publiqué y era una recopilación de 30 crónicas que yo escribí para diferentes medios de comunicación, tanto nacionales y extranjeros, revistas y de internet además, ¿no? Básicamente, como dice el título, son relatos, no hay muchas fotografías, ¿no? Básicamente relatos porque yo quería hacer un libro que fuera eso, porque muchas veces se confunde el libro turístico, el libro relacionado con viajes, con muchas fotografías y poco texto. Entonces yo quería dar un poco la contraria y hacer al revés, mucho texto y poco fotografías, para que el lector se transporte a los lugares con las cosas que yo le contaba, no tanto viendo la imagen, ¿no? La imagen es solamente en este caso un complemento. Lo que vale o tiene mayor peso es el relato, la experiencia de viaje. ¿Cómo empezamos a escribir una crónica?
Si hablamos de la crónica de viaje, lo primero que hay que hacer, aunque suene redundante, es empezar a viajar, ¿no? Pero empezar a viajar no con ojos de simplemente divertirme, sino con ojos de descubrir cosas, de descubrir historias, de conversar con la gente, de transmitir lo que yo voy sintiendo en el camino, ¿no? Muchas veces yo veo programas de televisión que hablan de viajes, veo textos que hablan de viajes y nunca me cuentan qué es lo que yo realmente estoy sintiendo en el camino, si me canso, si me sentí fatigado, si me pasó algo, no sé, me dolía la cabeza, cosas de ese tipo que son parte de la experiencia de viaje y que son muchas veces las cosas que tú también cuentas cuando regresas a tu casa. No sé, si tú viajas y te cae una lluvia inesperada, cuando llegas a tu casa es lo que cuentas. Oye, ¿sabes qué? Fui a tal lugar y me cayó una lluvia que nunca había visto en mi vida y me pasó tales cosas. Entonces muchas veces cuando se hacen trabajos de viaje o crónicas de viaje queremos contar solamente lo que vemos, la parte histórica y nos olvidamos de la experiencia de viaje, que yo creo que para un relato es importante siempre, no saber mezclar eso, o sea, atreverme a contar lo que yo siento, lo que yo paso y también lo que yo voy recolectando de la gente que encuentro en los caminos, porque un error para mí, creo, en el sentido de cuando uno hace trabajos de viaje, es que hablo de lugares, hablo de, no sé, digamos, hablo de Machu Picchu, de la catedral que visité, pero no hablo de los compatriotas que están ahí, cómo lo viven, cómo lo sienten, qué me cuentan. Entonces, la crónica de viaje, cuando uno quiere escribir eso, tiene que estar abierto también a darle las voces a los ciudadanos o los compatriotas que viven en las zonas que visitamos. No es solamente hablar de lo histórico, de lo patrimonial o de la belleza natural. Hay que hablar de las personas, de la gente, los que son los que cuidan esos lugares. ¿Alguna experiencia que consideres súper extraordinaria? Porque sé, tus registros fotográficos nos dicen que has estado en la selva, en la sierra, en la costa. ¿Alguna experiencia así fabulosa? Uy, siempre hay un montón de historias que a uno se le vienen a la mente cuando te hacen este tipo de preguntas, ¿no? No sé, a ver, lo primero que se me viene y lo que a mí me conmueve mucho, por ejemplo, es que cuando de repente estás en un camino, ya andando varias horas y por ahí alguien te pasa la voz y tú te acercas y esa persona saca unas papitas sancochadas, un poquito de queso, un poquito de chicha para invitarte, ¿no? Esa solidaridad. O alguna vez en los caminos he llegado a un lugar muy pequeño donde no había dónde dormir y la gente te abre la puerta de tu casa para que te quedes ahí a dormir, te dan comida, después tú quieres digamos, pagar por el servicio y no te quieren cobrar porque están alegres, digamos, o les gusta atender a alguien, ¿no? Eso me ha sucedido en más de una ocasión y es algo que en realidad me conmueve y rompe un poco el mito que se dice, no, que hay mucha gente mala, que la gente cada vez está peor. Eso no es tan cierto, ¿no? Todavía hay muchísima gente y uno se da cuenta cuando recorre los caminos que tiene el corazón abierto, que está deseosa de compartir sus experiencias, su día a día, de tener a alguien en su casa para que también le cuente de otros lugares, ¿no? Porque yo recuerdo en esa ocasión que nos quedamos en una casa, era en la región Amazonas, si no me equivoco, un pueblo muy alejado donde no había hoteles, no había ningún tipo de servicio. Nos quedamos en la casa de una señora, yo y un amigo, y ellos también querían que nosotros les contemos de los otros lugares que habíamos visitado, ¿no? O sea, a través de nosotros se enteraban de otras realidades del Perú y cuando el día que nos fuimos ellos estaban tristes porque nos íbamos, ¿no? Porque le habíamos hecho compañía, habíamos roto su rutina también, ¿no? Entonces, ese compartir, esa generosidad que todavía uno encuentra en ciudades y en pueblos, es lo que conmueve y lo que te anima a seguir viajando porque tú llegas a tener la sensación de que nunca te vas a quedar solo, de que siempre va a haber alguien que te va a ayudar, más allá de todas las cosas malas que se cuentan, más allá de las cosas malas que suceden también, ¿no? Uno tiene el convencimiento, o al menos yo tengo el convencimiento que en los caminos, mal que bien, al final voy a ser recompensado o al final, así sea un mal día, va a pasar algo que me coloree ese día, ¿no? Entonces eso es lo que también motiva a que yo siga insistiendo en el tema de viajes, a pesar de que me canse, a pesar de que tenga que irme de repente en circunstancias especiales familiares, ¿no? Que tenga que alejarme de las personas que quiero, pero en el camino me corresponde con experiencias que son únicas y que de alguna manera están marcando o describen lo que está sucediendo en el Perú en este momento, lo cual más adelante será un testimonio histórico, ¿no? De lo que sucedía en el Perú en estos años, ¿no? El ABC de la crónica de viajes. Número 1, entonces, un destino turístico, ¿correcto? O sea, empezar a viajar. Pero ¿cómo hacemos para que los chicos empiecen a escribir? Hace 2 semanas les preguntaba a mis estudiantes a qué lugares habían viajado y levantaron la mano que estaban en Machu Picchu, que les digo, ¿y han escrito algo de ese viaje? Sí. Sí, yo creo que tú has dicho una palabra clave, que empiecen a escribir, ¿no? Muchas veces creo yo, y por la experiencia, los talleres, y lo que he conversado con las personas que han participado en los talleres, hay un cierto temor de expresarse, ¿no? Porque aún uno tiene la idea
o se ha hecho uno mismo la idea de que no sabe escribir. No, yo no sirvo para escribir, ¿no? A mí me gusta hacer otras cosas, que no, que es muy pesado, que por dónde empiezo. Entonces, lo primero es sacudirse de ese miedo y decidirse a escribir. Y ser consciente que al inicio pues no vas a hacer grandes textos, ¿no? Salvo que seas un superdotado, tengas muchísimo talento, ¿no? Y que poco a poco vas a ir, como se dice, también soltando la mano. Entonces, rompes el miedo, comienzas a escribir, comienzas a contar tus historias y poco a poco vas a ir mejorando. Un consejo que yo siempre doy es, si tú quieres escribir sobre un viaje, siéntate un ratito y ponte a reflexionar. Cuando has regresado de tu viaje y has conversado con tus amigos, con tu familia, con las personas que uno les cuenta lo que ha vivido, ¿qué cosa fue lo que le narraste? ¿Por dónde empezaste? No, yo empecé porque me cayó una granizada. Ok, ¿por qué no cuentas eso en tu crónica? Empieza por ahí, me cayó una granizada. Lo más probable es que si tú consideras que eso fue lo más importante de tu viaje, te lo has contado a tus amigos, tu círculo cercano, y todos te han dicho, oye, mira qué bacán, cómo te cayó, a mí nunca me había caído una cosa así, lo más probable es que tu lector, cuando vea eso, también tenga esa sensación. Oye, mira, este se fue a tal lugar y le pasó tal cosa. Oye, yo quiero ir a ese lugar a ver si me pasa tal cosa, porque por más que se mojó, se empapó, le ha gustado la experiencia. Entonces, contar primero lo que más te gustó a ti, ¿no? Y eso es el principio para ir desarrollando las demás cosas que pasaron en el viaje. Perder el miedo es clave y comenzar a escribir. Otro consejito así rápido, así como para ir adelantando lo que es un ABC, por si alguno de los que me escucha se anima a participar alguna vez en los talleres que hago, ¿no? Es sentarte a escribir, antes de escribir, y hacer como un mapa de la ruta de lo que voy a escribir. Entonces yo fui a Huaraz. ¿Qué conocí en Huaraz? Tal sitio. ¿Qué fue lo que me gustó más? Tal. Entonces ya tengo un mapa y después comienzo con mis palabras a darle forma a ese mapa. Ya tengo una hoja de ruta de lo que voy a escribir. Porque muchas veces uno se sienta frente a la pantalla y dice, ¿de qué voy a escribir? No lo has pensado, no lo has planificado. Entonces al comienzo, sobre todo cuando uno recién empieza, es bueno hacerte una especie de mapa para saber qué voy a contar, ¿no? Y lo demás ya viene con la experiencia, ¿no? En el taller se dan una serie pues, de truquitos, tics, se leen textos para que la gente se dé cuenta cómo es que se puede narrar, pero lo principal y lo fundamental es tener las ganas de escribir. Yo les digo, ustedes, todos nosotros que publicamos fotos en las redes, a esas fotos ponle una descripción, pero no pongas solo la descripción, estoy en tal lugar, sino ponle algo más. ¿Qué te pasó en ese lugar? ¿Cómo te sentiste? ¿Había gente? ¿No había gente? ¿Alguien te contó algo? Entonces ponlo. Empieza con textos pequeños y después, cuando veas que la gente reacciona positivamente y te dice, oye, qué bonito tu relatito que has puesto, te van a dar ganas de escribir más, hasta que ya agarras cierta destreza, ¿no? Porque al final todos tenemos la capacidad de escribir. Bien, mal, regular, pero tenemos la capacidad de contar historias, porque todos contamos nuestras historias de manera verbal, a través de fotografías, como sea. Sentémonos y escribámonos también, ¿no? Ese sería un poco el mensaje. Estilo para también, así como se empieza una crónica y va contando cronológicamente el final de esa historia, o sea, cómo cerramos una crónica que tenga ese mismo peso de cuando empezaste a narrar. Ese es un tema muy importante porque cuando uno lee a veces muchos relatos te das cuenta que al final el que lo escribió ya llegó un poco cansado y no se esforzó por cerrar bien una historia, ¿no? En mis talleres siempre digo que una muestra de respeto para la gente que nos lee es cerrar también bien la historia, con el mismo entusiasmo con la que empezaste, que no se note que ya está cerrando porque, uy, ya me cansé, ya quiero publicar esto y me voy, ¿no? Entonces hay que esforzarse para que el cierre sea el adecuado. Hay formas de cerrar, ¿no? Muchas veces puedes cerrar haciendo alusión a cómo empezaste incluso, ¿no? Porque de repente al inicio puedes dejar una trama media abierta y al final la cierras. Otra forma de cerrar es dejando un misterio, ¿qué pasó después? ¿No? Dejándole dudas a las personas o invitándolas a ir a los lugares. Entonces, el cierre muchas veces va a depender de cómo se ha desarrollado tu tema y cómo tú tienes la capacidad de al final dejar algo que intrigue de repente al lector, algo que lo haga sentir satisfecho o algo que cierre lo que tú mismo habías estado contando. Ese es parte de todo un proceso, uno tiene que trabajarlo al final, no es que simplemente llegas al último párrafo y digo, ya, ahorita tengo que cerrar, chao. No, a lo largo de todo tu texto ya tienes que ir pensando más o menos cómo lo quieres cerrar. Así como piensas tu entrada, que es fundamental en el texto, tienes también que más o menos idear dónde voy a acabar, para que no te agarre sorpresa y no llegues así como te digo, que la sensación de, este cortó porque ya le están apurando para publicar o algo así, o ya se aburrió y no le interesa. Esa es una muestra, como te dije hace un rato, de respeto para el lector y de respeto a uno mismo como cronista, ¿no? Porque uno no puede dejar un texto así, pues, a la mala, como se dice, ¿no?
estos talleres, de cuándo en cuándo lo dictas, el ABC de la crónica de viaje, dónde te pueden contactar, cómo se inscriben, por favor. Bueno, eso de la periodicidad va variando de acuerdo a las posibilidades, porque básicamente yo soy el que organiza los talleres, entonces tengo que ver dónde y cuándo, ¿no? Justamente en junio, el 11 y 12 de junio, está programado un taller que dictaré en Cajamarca, ¿no? Pues estoy ahí trabajando con una promotora cultural que me está apoyando en la organización que se llama Lugareando. Ellos se están encargando de hacer la organización y el 11 y 12 de junio estaré en Cajamarca. Este es un taller, o más o menos mis talleres tienen esa temática. En el caso de Viajar para Escribir son 2 sesiones en aula, ¿no? Donde se habla de diferentes tópicos, desde cómo organizar tu viaje, o sea, cómo prepararme para viajar, porque cuando uno viaja para escribir, digamos, tiene que tener una preparación. ¿A qué me refiero con preparación? Ver a dónde vas a ir, qué cosas son interesantes, ir chequeando gente que haya escrito de esos lugares, ver fotos de esos lugares para saber dónde te vas a ubicar. Entonces, el taller trata de eso hasta el cierre, digamos, cómo cerrar una nota que hemos venido hablando, y todo el proceso de creación de la crónica, ¿no? Entonces, en las sesiones de aula se habla de eso, después hay una salida de campo para llevar a práctica lo que hemos visto en el aula, se va a un lugar, se recaba información, se buscan personajes, los participantes ya tienen una semana, 10 días dependiendo para escribir una crónica, esa crónica me la envían, la revisamos en conjunto y ahí cierra el taller. O sea, todos los participantes escriben una crónica y en conjunto la revisamos, la analizamos para ir aprendiendo, ¿no? Esa jornada final, en este caso de Cajamarca, va a ser ya virtual. Las 2 primeras sí presenciales y la salida de campo también, ¿no? Entonces, lo más cercano en el taller es el 11 y el 12. Si alguien que esté escuchando quiere viajar a Cajamarca, aprovechar o está en Cajamarca, se contacta conmigo y yo le doy toda la información donde se puede inscribir, los costos. Y mi idea es ir haciendo talleres en diferentes lugares. Me gustaría hacer uno pronto en Lima y también diversificar y salir a las diferentes regiones del país para contar las experiencias, porque en todos los lugares hay gente viajando, en todos los lugares hay gente con ganas de contar sus historias. Qué bien. ¿Has estado por Huaraz también hace poco? Sí, sí. Esta semana he regresado ayer de Huaraz porque fui invitado para un foro, Parlacuchún, Hablemos Perú, en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, para hablar un poco de comunicación, ¿no? Eran diferentes temas de comunicación y a mí se me encargó que hable un poco de comunicación en un sentido más ambiental, ¿no? De cómo podemos comunicar para mejorar en alguito la salud del planeta, ¿no? Entonces ese fue un reencuentro también con los foros abiertos, con los foros presenciales que durante la pandemia pues estuvieron prohibidos, por decirlo de cierta manera, ¿no? Entonces también para mí fue grato volver y hablar ante el público que lo podía ver, ¿no? Que podía ver sus reacciones, si les parecía bien lo que estaba diciendo o no, ¿no? Entonces ha sido muy grato volver porque yo ya había estado en la universidad hace algunos años, precisamente con el libro y haciendo un ABC cortito ahí en la universidad. Sí, mi alma mater a propósito. Ancash tiene mucho trabajo que hacer, visibilizar, y se visibiliza escribiendo para que quede un registro respecto a nuestros paisajes. Se va deshielando, ya no tenemos esos blancos nevados, entonces hay mucha tarea por hacer y qué bien por esa iniciativa. Vamos a hablar brevemente sobre tu otro libro, por favor, Percy, si puedes poner la portada del segundo libro. Esto yo obviamente ya lo leí, lo tuve en su momento, ahora me falta adquirir el otro libro. ¿Cómo se titula? Explorando el Perú. Ahí está apareciendo, ese es Explorando el Perú, Visiones a Contraluz, ¿no? Ese libro yo lo publiqué en el 2017, de este libro todavía hay ejemplares, así que si alguien está interesado me puede contactar para adquirir uno. Y este libro sí es un poco distinto, ¿no? Porque hay más fotografías que están en blanco y negro, por eso el tema de visiones a contraluz. También un poco para romper la idea de que las fotos tienen que ser siempre a colores, más aún cuando son temas de viajes. Entonces, siempre ir un poco a la contraria, las sacamos en blanco y negro. Y en este texto, en este libro hay crónicas también, pero también hay reflexiones y pensamientos más pequeños que yo escribí para mis redes sociales, ¿no? O sea, que son textos muchísimo más pequeños y un poquito más reflexivos de repente, más existenciales en alguna manera, más personales. Incluso hay textos urbanos, digamos, de mis andanzas por la ciudad acá en Lima, donde yo vivo, ¿no? Entonces es un libro variadito que se lee
se lee con gusto, por lo que me han dicho la gente que lo ha comprado, que se lee con gusto, que se lee rápido porque te engancha y realmente te muestra lugares de reflexionar sobre las motivaciones para viajar, sobre lo que vas sintiendo cuando viajas, que son mensajes que yo suelo escribir en mis redes sociales en el momento que estoy en algún lugar que me genera algo, ¿no? Que me da ganas de contar rápido antes de que se me vaya la idea, ¿no? Entonces hay que aprovechar también en este caso las redes sociales para practicar la escritura, ¿no? Digamos, entre comillas, el arte de viajar para escribir, ¿no? Entonces las redes sociales se prestan para eso también, ¿no? Y eso es algo una que también se portada habla en el taller. bellísima. Me encanta esa portada, es bellísima. ¿Dónde es? Esa portada es en la región Ancash, ¿no? Es un camino inca en la zona de Conchuco, ¿no? Ay, Entonces, mira, justo estamos Chaquinayo. hablando es una foto Ujú. ancachina, ¿no? Entonces estamos en sincronía. Sí, esa es una caminata que hicimos y justo encontré al pastor con su rebaño y me pareció excelente hacer la imagen y jugar con el nombre del libro, que es una visión a contraluz, el personaje está de espaldas, ¿no? Como que eso significa también, ¿no? Y bueno, en los caminos muchas veces uno va siguiendo a las personas que lo conocen mejor, a las personas que son del lugar, ¿no? Uno va detrás, aprendiendo de ellos o siguiendo sus pasos. Se trata también de viajar, ¿no? Seguir los pasos de quienes están ahí durante años, siglos, milenios, ¿no? Los que han vivido en esas zonas que la comparten con uno cuando está en el camino, ¿no? Qué bella imagen. Mire, pues ese es el poncho típico entonces de nuestra región, el sombrero. Mira, No, la imagen es tal como la capté, o sea, eso no tiene ningún ajá, tipo de trabajo de edición, ¿no? O exacto, sea, no es que mira. yo haya puesto las llamitas o haya puesto al señor, no, el señor estaba ahí, justo apareció en el camino delante de donde yo estaba y bueno, me pareció que era una bonita composición y era un momento que valía Sí, la pena registrar, ¿no? Y sin saber que me podía servir para aportar el libro, ¿no? Porque el libro fue un proyecto que se hizo después, pero esa imagen, yo cuando ya pusimos el nombre del libro, se decidió el nombre del libro, me acordé de esa imagen y la busqué en mi archivo y a la editora también le pareció interesante y ahí quedó, ¿no? qué lindo. Yo quiero ese libro, así es que igual los que desean pueden escribirle a tu Facebook, ¿no? Que es un medio más. Sí, que me busquen en las redes sociales con mi nombre, estoy en Ujú, Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram también. Instagram. Ahí me contactan y nos encargamos, yo me encargo directamente de hacer el envío del libro, ¿no? El costo del libro es 40 soles para los que están interesados, más lo que Ujú. pueda costar el envío, ¿no? Sale Eh, con dedicatoria si es que la piden, si no, limpiecito, Claro como que sí, quieran. explorando el Perú. Ha sido un gusto conversar con Rolly Valdivia, el apasionado viajero que nos trae contextos de algunas regiones desconocidas y básicamente la sensibilidad, ¿no? Y va conociendo. Tú eres limeño, limeño, o Bueno, tienes yo he nacido en raíces. Lima, pero mis padres no son limeños. Mi papá es arequipeño y mi mamá era chinchana, así que todos estamos, como dicen, medios mezcladitos. Pero sí, nací en Preguntaba Lima y he esto vivido porque toda mi vida en Lima. claro, porque los que hemos vivido en el Ande conocemos de esa reciprocidad. Tocamos la puerta de, por ejemplo, de una casita tan alejada y te van a recibir con eso, precisamente con su cariño, con su abrigo, con las papitas sancochadas. O sea, hacen todo por hacernos sentir bien y de hecho es experiencia inolvidable. Muchos deberían empezar viajando también, no solo a las grandes ciudades, sino precisamente a esos espacios que nos humaniza, que nos hace visibilizar cómo podemos ser tan diferentes aun cuando hay tantas necesidades, ¿no? Puedes ser tan generoso aún no teniendo nada. Gracias, Es Rolly, cierto eso, por tu es cierto lo que programa. dices sí, no, te decía que tienes toda la razón en lo que acabas de decir. No cuenta que te están dando los y te lo dan con tanta gente que no hay manera de ver tampoco, ¿no? Entonces, es una razón para viajar y una razón para ir entendiendo el Perú. Eso, que hay que, que hay que leerlo como alguna vez me parece haber escuchado, hay que leerlo con los pies también, ¿no? Caminando, andándolo y conociéndolo. Es una manera de conocernos y de integrarnos. Muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Ya sabes, Dialogando está a tu disposición cuando quieras promocionar alguno de sus talleres en Lima. Se transmite en la red, en el Facebook del canal, en mi Facebook personal y luego va a parar al canal de Dialogando con Gladys Olorte y al canal virtual YouTube. Así es que vamos a tener en archivo esta entrevista. Muchas gracias, Rolly. Me dio mucho gusto conversar contigo. Muchas gracias, Gladys, y un saludo a todos los que nos están viendo y
a viajar, siempre viajando. La próxima semana, como siempre, en Dialogando. Desde Huaraz, Percy Rojas, pronto estaré en Huaraz, miren, ve. Y Gladys Olorte y Mariño desde Lima, Perú. Nos vamos. Hasta la próxima semana.